Bueno, el texto no es psicopatología de la vida cotidiana, este, como estamos entreteniendo con esto. Bueno, psicología de las masas y análisis del yo, de Sigmund Freud, un texto absolutamente extraordinario como todos los de él, y de absoluta actualidad como siempre. Eh, Así que bueno, van a presentar Celia Roca, Ingrid Menbert, y bueno, acá estamos. Yo lo que pediría es que, como Patricia está haciendo este pasaje de anfitrión, si cada uno se puede silenciar, así no lo hace de manera automática ella. Muy bien. Bueno, ¿estamos? ¿Se escucha bien? Todos se escuchan bien. Bueno, al silenciarse sí, se arma un silencio muy sonoro. Bueno, como les comentaban, hoy vamos a presentar con Ingrid, a hacer una puntuación de psicología de las masas y análisis del yo, un texto del 21, sea posterior a Más allá del principio del placer, y como decía Graciela, un texto que al volverlo a leer es volver a encontrar la vigencia que tiene, ¿no? Las resonancias que tiene este texto del 21, o sea que es posterior también a la Primera Guerra, ¿no? La escritura de este texto, a la Primera Guerra Mundial. Y comienza, yo voy a hacer una primera puntuación y luego Ingrid va a tomar puntualmente lo de la identificación, ¿no? Pero lo primero que Freud introduce es barrer con la oposición entre lo que él llama psicología individual y psicología social. A un comentario respecto del título, que es Psicología de las masas y análisis del yo. Quería subrayar esta diferencia que aparece en el título, de psicología y análisis. La cuestión del yo, como saben, el ich en Freud no responde estrictamente al yo, a veces nombra al yo, a veces al sujeto, digamos. No hay en Freud esa diferenciación que va a establecer Lacan entre el yo y el sujeto, ¿no? El término ich hay que ubicarlo de acuerdo al contexto, muchas veces como sujeto. Pero sí quería marcar esa diferencia entre psicología y análisis. Pero lo primero que va a ubicar Freud es, digamos, barrer un poco con esta oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas. Ahí, de algún modo, homologa, después va a establecer una diferencia entre lo social y la masa, ¿no? Freud va a plantear que para que una organización social, un grupo, constituya una masa, se tienen que cumplir determinadas condiciones. O sea que no son homólogos, no necesariamente cualquier agrupación constituye masa, cualquier grupo de individuos, como nombra él. Pero también va a decir, y esto me parece importante, va a decir Freud más adelante, me adelanto un poquito en el texto, que cualquier grupo, digamos, de individuos tiende a constituir una masa, ¿no? Como si hubiera un cierto movimiento automático, si quieren, a la organización de la masa en los grupos de individuos, lo cual implicaría que se trata de introducir cuestiones que eviten ese movimiento al que tiende a dirigirse los grupos humanos, ¿no? Entonces plantea entonces que no hay esta oposición entre psicología individual y social,
que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con total regularidad, estoy leyendo textual, como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social. Y va a traer entonces, lo que va a plantear, que lo que entra en oposición con este par, psicología individual social, que quedan de algún modo ligados, no opuestos, lo que aparece, digamos, en relación a eso, uno podría decir en oposición, dice Freud, es lo que él llama los fenómenos narcisistas, ¿no? Dice que estos fenómenos sociales entran en oposición con ciertos otros procesos que hemos llamado narcisistas, en los cuales la satisfacción pulsional se sustrae del influjo de otras personas o renuncia a estas. Por lo tanto, la oposición entre actos anímicos sociales y narcisistas, autistas, diría Bleuler, ahí toma el término también de Bleuler, que no es lo que hoy definimos como autismo, cae íntegramente dentro del campo de la psicología individual. O sea que Freud mueve la oposición, digamos, la mueve de lugar a otro orden, cosa que, bueno, que es importante mantener esta discriminación que Freud hace y que fácilmente, incluso hoy día, se ubica mucho esa contraposición, ¿no? Este es un texto que en parte va a retomar los ensayos de Freud como Tótem y Tabú, por ejemplo, ¿no? Los que tienen que ver cuando Freud interroga los orígenes de la organización social humana, de la ley, ¿no? Está en la línea de esos textos en parte. Y en principio va a tomar, Freud siempre antes de tomar un tema hace una investigación amplísima sobre lo que estaba disponible en su época, y acá va a introducir a Le Bon toda la investigación interesantísima que hace Le Bon respecto de la cuestión de la masa. De ahí toma lo de psicología de las masas, que es el nombre del texto del libro que escribe Le Bon en su tiempo, ¿no? Y donde va a ubicar esta particularidad del individuo en la masa, que es que funciona de un modo absolutamente diferente al que ocurriría por fuera de la masa, ¿no? Dice que ese individuo siente, piensa y actúa de manera enteramente diversa, ¿no? A como se podía manejar por fuera de la masa. Y eso muestra que, bueno, su inclusión en una multitud ha adquirido la propiedad de una masa psicológica. Y aparece una pregunta primera, ¿no? ¿Qué es lo que le da a la masa la capacidad de influir tan decisivamente sobre la vida anímica del individuo? ¿Y en qué consiste esa alteración que sufre el individuo por su inclusión en la masa, ¿no? Y una pregunta que es central es que él dice, si los individuos dentro de la masa están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una. Y ese medio de unión sería lo característico de la masa, ¿no? Eso que los liga, que los une, que después, bueno, Ingrid va a traer, que tiene que ver con la identificación, pero bueno, eso lo vamos... Y va a dar algunas
condiciones o algunas características que hacen a la configuración de la masa, que voy a pasar más o menos rápido para no detenerme tanto en esto, que es el número, esto no es una interrogación, ¿no? Que dentro de la masa el individuo adquiere por el solo hecho del número un sentimiento de poder, y además del sentimiento de poder lo que desaparece es la responsabilidad, ¿no? Aparece la dimensión del poder y la pérdida de responsabilidad en el anonimato, digamos, de los miembros, ¿no? Y luego aparece una segunda cuestión, que es el contagio, ¿no? Y el contagio él lo va a poner también en relación a la sugestionabilidad, que es otra de las características del individuo en la masa, ¿no? Adquiere una particular sugestionabilidad. Ahí va a introducir también la cuestión de la hipnosis, ¿no? Que después vamos a retomar, y dice que el individuo en la masa funciona como hipnotizado, ¿no? Y que en realidad este impulso, bajo la influencia de una sugestión, un impulso irresistible lo llevará a ejecutar ciertos actos, impulso irresistible. Y este impulso es todavía más irrefrenable en la masa que en el hipnotizado, porque siendo la sugestión idéntica, ¿no?, para todos, se acrecienta en la masa por la reciprocidad, ¿no? El hecho del número, de la cantidad de esto que veíamos, esa reciprocidad acrecienta entonces la dimensión de la sugestión. Lo cual, bueno, va a producir, digamos, una suspensión del juicio crítico, de los límites morales, sí. Va a ubicar esta... y va a ubicar también esto de que el concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en la masa. La masa es extraordinariamente influible y crédula, acrítica. Lo improbable no existe para ella, ¿no? Ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad. Y además pasa a los extremos. La sospecha formulada se le convierte enseguida en certeza, y un germen de antipatía deviene odio salvaje, ¿no? Es todo lo que va aquí. Y un punto importantísimo que Freud dice que descuidan estos autores, como Le Bon, es la cuestión del conductor, ¿no? Para que se organice y pueda ser ubicada como masa, no necesariamente siempre, pero un punto fundamental es el del conductor. Eso es lo que lo va a llevar después a la cuestión de las masas organizadas, ¿no? Las masas artificiales, que justamente se definen por la necesidad de un conductor. Y va a decir que la Discúlpame, masa... Celia, Sí. una aclaración, que el conductor puede ser una idea abstracta, no hace falta que sea una persona. Exacto, sí. Exactamente, sí. Puede llegar a ser, sí. En principio tomo más concretamente la cuestión de que es de alguien, digamos, ¿no? Una persona, y que precisa, qué es lo que hace que se ubique en ese lugar el conductor, ¿no? Va a decir que la masa es un rebaño obediente, nunca podría vivir sin un señor, tiene sed de obedecer y se subordina a cualquiera que se designe su señor, ¿no? Va a mencionar alguna cuestión que es de conductor, tiene que él mismo estar fascinado por una intensa creencia,
¿no? Ubica ahí. Y bueno, y en relación a las masas estables, luego va a tomar, como sabemos, la Iglesia y el ejército, ¿no? Pero antes de pasar ahí, él retoma, Freud, la cuestión de sugestión y libido, ¿no? Porque a diferencia de los otros autores, Freud interroga qué es aquello que podríamos ubicar como primario, que no remite a otra... y cuáles son las condiciones que dan cuenta de eso, ¿no? Entonces va a introducir ahí, como él no parte de que hubiera algo, un impulso gregario, digamos, primario, tiene que dar cuenta Freud de eso y va a introducir la cuestión de la libido, ¿no? Va a aplicar al esclarecimiento de la psicología de las masas el concepto de libido. Y va a plantear ahí algo de lo que justamente hace que la masa mantenga su coerción, ¿no? Va a ubicar allí la cuestión primaria, podríamos decir. Dice, ¿a qué poder podría ascribirse ese logro, el de mantener la cohesión de la masa, más que al eros que lo cohesiona todo en el mundo? O sea, lo que él ubica como la libido sexual. El eros. Y bueno, va a ubicar en relación a ese lazo libidinal con el, digamos, con el conductor y entre los miembros de la masa entre sí, ¿no? Ese lazo libidinal erótico. En el caso de estas dos masas artificiales, la Iglesia y el ejército, va a ubicar entonces la cuestión del jefe como central, Cristo en la Iglesia y el general en jefe en el ejército, ¿no? Y va a ubicar este lugar como sustituto del padre. Y ahí va a empezar a puntuar algunas otras cuestiones en relación al lugar del jefe, ¿no? Y va a decir que el jefe tiene que amar a todos los integrantes de la masa por igual. Y todas las exigencias que se dirigen a estos individuos derivan de este amor. En el caso de la Iglesia, del amor de Cristo, ¿no? Y que cada individuo está unido en Cristo. Esto es un modo que se usa mucho en la Iglesia Católica, ¿no? Es que la ligazón de cada individuo con Cristo es la causa de la ligazón que une a todos entre sí. Y que algo parecido ocurre en el ejército, ¿no? Y va a hablar de la estructura libidinosa en relación a este amor al jefe y este supuesto amor del jefe hacia todos. Y va a introducir la cuestión del pánico ahí, donde lo que va a plantear es que el pánico no responde, no se produce por una relación con la gravedad digamos, del episodio que hay que enfrentar, ¿no? Da el ejemplo de ejércitos en la guerra que pueden atravesar situaciones mucho más dramáticas sin entrar en pánico, y que el pánico lo que manifiesta o lo que demuestra es que se ha disuelto el lazo libidinal que une con el conductor, ¿no? Eso hace entrar en pánico y cada uno en la situación de pánico huye, digamos, por las suyas o se protege
en descuido de todos los demás, y de cosa que no ocurre durante la masa, donde la masa puede ser capaz, como dice él, de cualquier sacrificio en función de esa cohesión que se mantiene. ¿No? Dice que en el pánico la masa se descompone, ya no se presta oídos al jefe y cada uno cuida por sí sin miramiento de los otros. Los lazos recíprocos han cesado y se libera una angustia enorme, sin sentido. Me preguntaba si esta vigencia de lo que llamamos ataque de pánico hoy día, digamos, podría dar cuenta, y de la presencia que tiene en este tiempo, si podría decir algo, digamos, de cierta descomposición de los lazos libidinales a este nivel, ¿no? Es una pregunta. Entonces, bueno, va a plantear... y termina con un comentario que hago simplemente como lateral, pero para él va a decir, Freud, que si otro lazo de masas reemplaza al religioso, como parece haberlo conseguido hoy el lazo socialista, se manifestará la misma intolerancia hacia los extraños que en la época de las luchas religiosas, ¿no? Porque plantea que hay una relación proporcional entre la cohesión de la masa y el rechazo y la hostilidad con aquello que no pertenece a la masa, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones fundamentales. Y luego va a hablar un poco de los lazos afectivos de los sujetos, para decirlo así, y va a ubicar esta cuestión de algún modo, que los lazos libidinales siempre están afectados de cierta ambivalencia. Va a traer el ejemplo de Schopenhauer de los perquespines, que tenían frío y se acercaban y se pinchaban, entonces se alejaban, y mantener esa distancia soportable con el otro, ¿no? Esto, justamente, esta ambivalencia, esta dificultad en el lazo con el otro, queda suspendida en el tiempo donde el sujeto está, el individuo, en la masa. Pero toda la hostilidad es dirigida a quien está por fuera de la masa, ¿no? Así que bueno, yo por ahora dejaría acá. Ingrid va a tomar lo de la identificación y por ahí retomo algo después. Gracias. Gracias. Para situarnos, nosotros, recuerdo, en realidad creo que están todos al tanto, pero nos regimos por el programa de Mazzotta. Y dentro del capítulo que estamos trabajando ahora, o de la unidad que estamos trabajando ahora, es de la identificación, donde él toma psicología de las masas. Nosotros tomamos todo el capítulo porque nos parecía que era riquísimo y que puede aportar muchas cosas, y ahora yo voy específicamente al desarrollo de Freud de la identificación en este capítulo. Cuando Freud estudia las masas y hace esta exposición sobre las masas artificiales, dice que el conductor o la idea conductora también puede volverse negativo, que el odio a una determinada persona o a una determinada institución o una determinada idea también puede producir este efecto unitivo y generar estas ligazones afectivas. Entonces habla de sentimientos de hostilidad y de desautorización que en la masa desaparecen temporariamente fuera de estas ligazones que acabo de mencionar, ¿no? Que cuando se conforma una masa, todos los individuos se comportan como si fuesen homogéneos y quedan perdidas estos sentimientos de hostilidad o de desautorización entre los miembros. Y se pregunta, bien al estilo de Freud,
él va ensayando, entonces hace preguntas y se responde, y ensaya una respuesta y dice, no, bueno, pero no es por acá, entonces se vuelve a preguntar, y nos va llevando durante todo el texto de esta manera, pero una de las preguntas es cuál es la índole de estas ligazones que se dan en el interior de una masa. Y dice que en la masa nos encontramos con pulsiones de amor desviadas de sus metas originales. Y las describe como grados de enamoramiento. Después Celia va a tomar este capítulo del enamoramiento y la hipnosis. Y dice que lo nombra de esta manera porque conlleva un cierto perjuicio para el yo. Entonces se pregunta si este tipo de investidura de objeto, tal como nosotros la conocemos por la vida sexual, es el único modo de ligación afectiva con otra persona o hay otros mecanismos. Y responde que sí, que hay otros mecanismos de ligación y que son las identificaciones. Entonces va a describir los 3 tipos de identificaciones. Dice que la primera que nombra es la identificación primaria, que dice que es la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona y que desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Esto es importante porque ahí todavía no hay sujeto. Entonces dice, Freud de esa época, ¿no? El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre. Querría crecer y ser como él. Toma al padre como su ideal. También dice que contemporáneamente con esta identificación al padre, el varoncito emprende una investidura de objeto hacia la madre. Entonces dice que se presentan 2 lazos psicológicamente diferentes. Hacia la madre, una investidura sexual de objeto, y hacia el padre, una identificación que lo toma como ideal. Dice que estos lazos coexisten por un tiempo sin perturbarse entre sí. Y cuando se avanza en la unificación de la vida anímica, estos lazos confluyen y como consecuencia nace el complejo de Edipo. Esta identificación primaria, como dije antes, es predípica y el mecanismo por el cual se produce es la incorporación. Entonces Freud va a decir, el niño nota que su padre es un estorbo junto a su madre. Entonces la identificación con él se torna hostil y pasa a ser idéntica al deseo de sustituir al padre. Dice que desde el comienzo la identificación es ambivalente y puede darse vuelta hacia la expresión de ternura o hacia el deseo de eliminación, que se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, y que el objeto se incorpora por devoración y así se aniquila. Entonces distingue entre una identificación al padre y una elección de objeto. La primera, la identificación, el padre es lo que uno querría ser, toma el lugar de ideal. Y en la segunda, en la elección de objeto, el padre es lo que uno querría tener como objeto. Y que la diferencia, y acá quizás reside esta parte del título que decía Celia, depende de si la ligazón recae en el sujeto o en el objeto del yo. Dice que entonces esta primera ligazón es posible antes de toda elección sexual de objeto y que se diferencia en que en la identificación aspira a configurar el yo propio en semejanza al del otro, tomándolo como un ideal. Después va a nombrar a la segunda identificación, que es la identificación al rasgo. Y el mecanismo por el cual se produce esta identificación es de la introyección. Entonces dice, da el ejemplo al principio de la niña y dice, nombra esta identificación en la formación neurótica del síntoma. Y dice, la niña pequeña sufre el mismo síntoma de sufrimiento que su madre. La identificación puede ser la misma que la del complejo de Edipo. Implica una voluntad hostil de sustituir a la madre. Y el síntoma expresa el amor por el padre. O el síntoma puede ser el mismo que la persona amada. Por ejemplo, Dora con la tos del padre. Y dice que la identificación reemplaza a la elección de objeto. La
elección de objeto ha regresado hasta la identificación. La identificación es la forma primera y más temprana de la ligazón. Por esto habla de la regresión. Entonces el yo toma sobre sí propiedades del objeto. Dice que esta identificación es parcial y se limita a un único rasgo del objeto. Y luego va a hablar de un tercer caso, que esta identificación es la que se da en las masas, donde la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada. Y da el ejemplo de las muchachas del pensionado, no sé si se acuerdan que una muchacha recibe una carta de su amado y tiene un ataque histérico, y las compañeras del pensionado sufren el mismo ataque, sin tener ningún tipo de ligazón afectiva con este amado. El mecanismo que se da en esta identificación es el de la proyección. Dice que el contagio no se produce por contagio o empatía, sino que la empatía nace de la identificación. Y que uno de los yo percibe en el otro una analogía en un punto, y luego crea una identificación en ese punto. E influida por la situación patógena, esta identificación se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. La identificación por el síntoma pasa a ser así el indicio de un punto de coincidencia entre los dos yo, y que debe mantenerse reprimido. Entonces, Freud en el capítulo hace una síntesis y dice, primero, la primera identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto y se da por incorporación. La segunda pasa a sustituir a una ligazón libidinosa de objeto por vía regresiva mediante la introyección del objeto en el yo. Y la tercera puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Dice que mientras más significativa sea esa comunidad, que es algo de lo que decía Celia hace un rato, tanto más exitosa va a ser la identificación parcial y así corresponder al comienzo de una nueva ligazón. Luego dice que entonces la ligazón recíproca entre los individuos de una masa tienen la naturaleza de una identificación de esta clase. Esa comunidad reside en el modo de ligazón con el conductor. Luego va a hablar de la génesis de la homosexualidad masculina, pero no lo voy a tomar porque me parece que no tiene... bueno, no me quiero desviar del eje. Y voy a mencionar unas frases de un caso clínico. Una paciente de 12 años que asiste a un colegio público de Capital, un colegio emblemático de Capital, me dice, uy, tengo algo que contarte. Porque bueno, vos sabés, yo soy bisexual. Entonces, esta semana le pude contar a mi mamá esto, 12 años, y me puse de novia. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué sé yo? ¿Y a quién más le contaste? No, me dice, bueno, porque ¿quién era la novia? Y me dice que era una compañera de la escuela. Me dice, porque viste, en la escuela pública es común que seamos bisexuales. Este es el recorte, pero además me llevó a pensar en que tengo varias pacientes, adolescentes y jóvenes, que se definen como bisexuales, aunque no hayan establecido ningún tipo de relación con una mujer, aunque sea una cuestión teórica o como de patente, ¿no? de yo soy, pertenezco a. Bueno, le doy lugar a Celia que continúe con lo que queda del capítulo. Celia, está silenciada. ¿Ahora se escucha? Ah, bueno. Bueno, creo que lo que viene, sí.
va a también decir algo sobre esto que vos has traído de la clínica, ¿no? Que es interesante, cómo ubicar algo de esto, ¿no? En relación. Y me interesaba tomar un poco el capítulo de enamoramiento e hipnosis, no donde voy a saltear, voy a ir un poco al eje, ¿no? Donde Freud va a hablar o va a interrogar la cuestión de la vida amorosa de los seres humanos, como dice él, y va a hacer va a ubicar, y para eso va a tomar la cuestión de la identificación, para establecer una diferencia entre enamoramiento por un lado e hipnosis por otro, ¿no? Teniendo en cuenta la cuestión de la identificación. Y él va a plantear, en principio, la sobreestimación sexual del enamorado, la suspensión del juicio crítico. No es que alguien se enamore de alguien por sus virtudes, sino que porque se enamora encuentra todas esas virtudes y todas esas cuestiones interesantes. Va a hablar de la idealización. Va a decir que el objeto sirve para sustituir un ideal del yo propio no alcanzado, y eso es atribuido, digamos, al objeto de amor, ¿no? Va a ir ubicando todas estas cuestiones para situar que el objeto amado se vuelve cada vez más grandioso y valioso, y llega al fin a poseer todo el amor de sí mismo del yo, ¿no? El objeto, va a decir, por así decir, ha devorado al yo. Rasgos de humillación, restricción del narcisismo, perjuicio de sí están presentes en los casos de enamoramiento, ¿no? Se suspende totalmente la instancia crítica, y ahí va a ubicar, en relación a esta idealización que mencionaba Freud al principio, que el objeto se ha puesto en el lugar del ideal, en el caso del enamoramiento. Esto obviamente nos resuena, no me voy a detener, solo lo menciono lo que Lacan va a plantear en el seminario 11 en relación al deseo del analista, como el deseo de establecer la máxima diferencia entre el ideal y el objeto, ¿no? En una, digamos, en una situación polar con esta cuestión del enamoramiento, donde el objeto es puesto en lugar del ideal. Podemos hacer algunas discriminaciones en relación al objeto A, pero me parece interesante situar las resonancias que tiene el modo incluso en que Freud lo dice, ¿no? Y por otro lado, va a hablar de la identificación, ¿no? Porque dice que en realidad, siendo estrictos, no se trata de enriquecimiento o empobrecimiento, porque él planteaba, en el enamoramiento hay un empobrecimiento del yo, porque es eso atribuido al objeto, y en la identificación habría un enriquecimiento porque toma los rasgos del objeto. Sin embargo, Freud, como suele hacer, aclara que en realidad esto no es preciso, ¿no? Que en realidad, en el caso de la identificación, el objeto, la diferencia es que el objeto se ha perdido o resignado, y después se lo vuelve a erigir en el interior del yo. Y el yo se altera parcialmente según el modelo del objeto perdido, ¿no? Introduce esta dimensión. En cambio, en el otro caso, el objeto se ha mantenido y es sobreinvestido. Pero luego se pregunta, ¿pero no puede haber una identificación conservándose? El objeto va dando vueltas sobre sus propios razonamientos. Y dice que en realidad la esencia del estado de cosas es saber si el objeto se ha puesto en lugar del yo o del ideal del yo. O sea, en el caso de la identificación, el objeto se pone en el lugar del yo. Y en el enamoramiento, en el lugar del ideal del yo.
ubica hace en ese lugar esa diferencia. Y va a ubicar también que el vínculo hipnótico no es comparable a la masa porque en realidad es una formación de masa de 2. Y va a ubicar que esta restricción del número, o sea, de formación de masa de 2, esta restricción del número diferencia a la hipnosis de la formación de masa, así como la ausencia de aspiración directamente sexual la separa del enamoramiento. Y va entonces a ubicar su definición canónica, digamos, de la masa, donde dice, hablando de la constitución siempre libidinosa de la masa, ustedes saben que para él no había un instinto gregario, sino tenía que ver con la cuestión libidinal y el lazo libidinal. Una masa es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal, ¿no? O sea, lo que lo emparenta con el enamoramiento, un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo. O sea, cómo articula en relación a la configuración de la masa estos dos movimientos. El de ubicar en el mismo objeto, esto está obviamente en relación al conductor, un objeto, uno y el mismo en el lugar del ideal, esto ubica el lugar, el rasgo que ubica a alguien en el lugar de jefe, de la masa, de conductor, y a consecuencia de lo cual se identifican en su yo entre ellos, ¿no? Esto es interesante para situar por qué es tan imprescindible el lugar de ese conductor, del líder, del jefe, ¿no? Que es lo que permite esa identificación entre todos ellos. Esto es que también es algo que Lacan va a tomar en relación ahí a ese lugar del objeto y el líder. Y para terminar, y un poco tomando esto, quería mencionar solamente, retomando lo que Freud decía al principio en relación a que no hay esa diferencia entre psicología social y psicología individual, sino en todo caso esas dos versus narcisismo, libido narcisista, va a ser luego, cuando toma la cuestión, que no me voy a detener porque no tenemos tiempo, de la masa y la horda primordial, que hace todo este paralelismo, ¿no? Como la masa sería una heredera de esa horda primordial de la cual los hermanos salen con el asesinato del padre y la constitución, digamos, de las reglas que hacen a la organización social, ¿no? Como un relicto la masa sería un relicto de la organización de la horda. De la horda paterna, digamos, antes que los padres, que los hermanos asesinan al padre y se constituya entonces el clan fraterno. Entonces, acá él va a traer esto de que la masa se nos aparece como un renacimiento de la horda primordial, ¿no? Como el orden, bueno, y va a ubicar la pregunta si la psicología de las masas es la psicología más antigua, se pregunta, ¿no? Entonces va a ubicar ahí, va a decir que no, vuelve a esta polaridad entre psicología de masas o social y psicología individual, y dice, la psicología individual tiene que ser por lo menos tan antigua como la psicología de masa. Pues desde el comienzo hubo dos psicologías, la de los individuos de la masa y la del padre, jefe, conductor.
los individuos estaban ligados del mismo modo que los hallamos hoy, pero el padre de la horda era libre, era uno. ¿Qué ubico otra vez este corrimiento que hace Freud? ¿No? Freud no ubica la psicología individual en relación a uno porque es un individuo. Los individuos de la masa, cada uno es un individuo, y sin embargo no puede ubicar ahí la cuestión de lo singular, ¿no? Eso solo lo ubica en relación a este lugar de uno del jefe. O sea, sigue manteniendo lo que Freud llama la psicología individual y la social, para usar los términos freudianos, pero lo desplaza al lugar de este uno, digamos, de al menos uno. Me interesaba ubicar cómo Freud, hace este corrimiento desde lo que sería el sentido común, o cómo uno podría ubicar la cuestión individual y social. Corre el eje completamente, y creo que esto sigue teniendo vigencia. Bueno, hasta acá, y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid y Celia. Bueno, los invito a conversar. Claudia Rosenthal. Bueno, muchas gracias. Las lecturas, así muy buenas lecturas, muy detalladas. Bueno, me parece muy interesante esto que planteaba Celia, de que el fenómeno de masa es un fenómeno al que se tiende, digamos, como que habría que tener cierta resistencia, hay que ejercer cierta resistencia a entrar en la masa, porque eso es algo tentador, ¿no? Digamos, el niño quiere tener lo que el otro tiene, ¿no? Si le regalan algo, quiere lo del otro, lo del hermanito. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con este lugar de masa donde hay un conductor que funciona como un padre sustituto, que tiene un prestigio, que tiene como es justo para todos, es como democrático, pero el que es muy querido. Ahora, el que se va de la masa lo defenestran, ¿no? Lo aniquilan. Me parece muy interesante este concepto que trae Freud de prestigio, ¿no? Después decías también, Celia, esta sed de obedecer. Freud dice que las masas nunca conocen la sed de verdad, de la verdad. Piden ilusiones, ¿no? Después me parece muy interesante esto de la afectividad que sube y el intelecto que baja, y la conducta ética que baja. Entonces, pensaba en esto de lo que es, en principio, esta necesidad de subir la afectividad, ¿no? Digo, ya, en principio, el nacimiento que habla Freud, ¿no? Del trauma bueno, Lacan creo que lo menciona más, el trauma de nacimiento, ¿no? Ya el cambio de medio, estar en el útero a salir del útero, ya ese cambio de medio da un tono, podría ser más afectivo, más como de pérdida. Digamos, pareciera como que esto es,
ir en lo afectivo, en la ilusión, en lo afectivo para arriba, pero en detrimento de lo que es el pensamiento. Y pensaba, bueno, en el análisis es un tono afectivo, más bien que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con las pérdidas, que es un tono afectivo, pero que favorece, por otro lado, lo que es el pensamiento, ¿no? Después me parecía muy interesante en el texto que dice que lo que pide la masa son estímulos. Dice, a la masa no hay que darle lógica, hay que darle estímulos desmedidos, imágenes vivas, exagerar y repetir lo mismo, ¿no? Este es el estímulo para la masa, ¿no? Bueno, tenía, a ver, otras cosas, pero bueno, esto de la sustitución del padre y el pánico, decías hoy, cómo se puede vincular, ¿no? En esto de el pánico que se genera cuando se pierde esta figura de padre, de prestigio, ¿no? Y también pensaba que todo lo que es ir a lo particular, digamos, ir a lo singular, de algún modo implica soportar salirse de la masa y cierta tensión ahí, ¿no? Que tiene esta connotación como de soledad, o de cierto, digamos, bueno, que está en relación con el pensamiento, con lo particular, y que, bueno, que hace que el psicoanálisis se convierta en religión muchas veces, y todo, las masas tiendan a eso. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, Marité Ferrari. Está silenciada, Marité. Sí, es muy interesante porque además es tan actual respecto de lo que son los fenómenos de segregación, toda la cuestión que digamos, los pensadores contemporáneos, qué sé yo, le hace Foucault, Agamben, es decir, ubican respecto de los fenómenos de segregación, ¿no? Que son tan, digamos, hay una solidaridad entre este ser uno, ¿no? con el líder, y la necesaria segregación del diferente, ¿no? ¿Qué lugar para quien no es uno con el líder, tomado como líder o como rasgo o como ideal, ¿no es cierto? Y justamente lo interesante es esta cuestión de cómo este fenómeno tan opaco de la identificación, donde hay un desconocimiento absoluto respecto de digamos, de esto que uno, de este rasgo con el cual uno se identifica, ¿no? Es tomarlo por bueno, ¿no? Sin poder revisar nada de allí. Es decir, en ese punto, cómo la masa incluso puede llevar a cumplimentar cuestiones absolutamente contrarias a lo bueno para cada uno. Por ejemplo, me preguntaba los fenómenos, por ejemplo, de estas masas que tienden a producir autodestrucciones, suicidios colectivos, ¿no? Es decir, como que realmente hay una en esta cuestión identificatoria y en este ser uno con el otro, un profundo efecto de desconocimiento, ¿no? Me parecía que esto era lo más inquietante de la cuestión, ¿no? Y una especie de desaparición de esto primario para el sujeto, que es la expulsión de lo malo y la identificación de lo bueno. Supuestamente en la masa habría una segregación expulsiva de lo diferente, pero no estaría claro si la incorporación
de este supuesto ideal encarnaría algo bueno para la masa, digamos, ¿no? Esto era lo que se me ocurría traer. Bueno, gracias. Graciela, cuando pueda, yo quisiera decir algo. Dale, dale, sí, dale, Silvia. Bueno, y bueno, la verdad que Freud siempre es tan abarcativo. Lo que quería comentar mucho, me interesó mucho el comentario de tu caso, Ingrid, porque cómo, ¿no?, estos rasgos que se ofrecen, digamos, a la identificación a través de la cultura, de la propaganda, de lo que sea, ¿no? Lo mejor en la vida es tomar una copa de vino en el Alvear Palace de no sé dónde, por ejemplo. Pero bueno, en otros casos, en el que mencionó Ingrid, ¿no? En la propaganda me parece que está mucho estos rasgos que se ofrecen a la identificación, donde te muestran una completud de un ideal, donde uno siempre termina siendo un pobre excluido. Pero bueno, en el caso de que comentaba Ingrid, me parece re interesante, ¿no?, cómo esto ahora está tan influenciando en la sexualidad de los niños, ¿no? Porque de verdad, a los 12 años, ¿qué vas a hacer? Ni sabés quién sos, pero ya tenés que identificarte con un rasgo como ese. Y también incluso me parece que hasta hay tanta publicidad, ¿no? También que se le da todo esto de los trans, de los homos, de los no sé qué. Claro. Y que también, no sé, como que son rasgos que los chicos toman para identificarse, ¿no? Y hasta también pensaba que en el bullying mismo también hay esas pequeñas formaciones de masa donde sí se pone en juego el odio. Bueno, es un comentario, gracias. Bueno, gracias. Bueno, me voy a dar la palabra. Hay tantas cosas, pero bueno, hay una que no deja de insistirme, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de el ideal, de la creencia, digamos, la necesidad de hacer masa, ¿no?, de sentirnos en una masa? ¿Por qué? Me parece extraordinario cómo Freud diferencia perfectamente lo que es la trama de una masa, la diferencia del colectivo. Él dice, no es un problema de cantidad de gente. Puede ser, efectivamente, la hipnosis, hay un fenómeno de masa y son dos personas. Muchas veces yo he pensado humorísticamente que el yo tiene con el super yo una relación de masa. Claro. O sea que no es un problema de cantidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos empuja a amar eso, ¿no? Esa vivencia de comunidad donde desaparezco como existente, ¿no? Desaparezco como sujeto. Incluso en el libro de Le Bon está esto, ¿no? Que se pierde como sujeto y se produce un cierto, bueno, quizá esto sea una explicación, un cierto sentimiento oceánico, ¿no? Como si se recuperara un sentimiento oceánico del orden narcisista, yoico, etcétera, al estar sumergida en esa captura con el ideal, ¿no? Con esa especie de herencia de la incorporación primera, digamos, la primera herencia de la incorporación primera oral canibalística es el ideal. Pero bueno, hay una trama tan profunda acá de toda la obra de Freud que no alcanzan las palabras, por lo menos las mías seguro que no. Bueno, Estela Maris. Bueno, recordar una anécdota de un familiar. Ustedes me van a ayudar un poquito a ver si recuerdan el nombre de ese grupo de soldados italianos que murieron, bastante, que fueron asesinados. Ahora les cuento la anécdota, ¿no? Estaba en la guerra, familiar lejano, digamos,
y uno a uno el capitán los hacía pasar al frente, digamos, al frente, ¿no? Y los mataban, ¿no? Dar un paso al frente y inevitablemente iban los partigiani, me parece que si no recuerdo mal, ahí me salió, y entonces iban muriendo de a uno. Finalmente, uno de ellos mata al capitán y dice, el capitán ha muerto. Y ahí se desarma esa obediencia ciega y que además no sé si había otra posibilidad. Pero bueno, es un caso extremo donde está el ejército, el jefe, el capitán, y la decisión esa alienante, ¿no? de la vida fue esa. Murió el jefe, ahora somos individuos y estamos en libertad. La segunda cosa que me recuerda lo que plantea tan interesante también Silvia, es una alumna mía me dice, mira, la pregunta actual que surge entre los adolescentes es esta, ¿y vos qué sos? Muy lejos de aquella pregunta, bueno, no sé, que trabajaba, por ejemplo, Erickson, ¿no? Acerca de la identidad en los adolescentes, ese tema de la identidad, bueno, y nosotros en particular de las identificaciones. Acá no es quién. También lo trabajó François Dolto. Quién fui, quién seré, pues quién soy, no es así. Acá es, ¿y vos qué sos? Bueno. Gracias, Cristina. Cristina también, y después podemos comentar algo, pero Cristina... Me estaba nombrando, sí. Bueno, con respecto a lo que, digamos, a lo que decía el ejemplo que trajo Ingrid, que más de una, ¿no? No era solo una paciente de 12 años, sino como una cosa que hace también masa. Y articulándolo esto con lo que se pierde justamente el sujeto, ¿qué es lo que se pierde del sujeto? Se pierde su división. Entonces, estos ejemplos, digamos, los bisexuales no tienen falta. Son completos, digamos, no... bueno, es una solución, ¿no? Es muy interesante porque, y eso hace masa nuevamente. Bueno, nada más que eso, digamos que falta la falta. Claro, claro. Y es por eso que se pierde el sujeto, se pierde la división subjetiva. No está dividido, está completo. Eso nada más. Sí, ¿se escucha? Sí. No, quería comentar algo, todo esto que han traído, que abre un montón de cuestiones, ¿no? En principio lo que Claudia decía, lo tentador que es la inclusión en la masa, ¿no? Como hay algo que nos lleva ahí y a lo cual hay que oponerse, digamos. Bueno, el análisis, justamente lo que traía yo de Lacan del seminario 11 y las cuestiones que plantea Freud, es ese, digamos, ese oponerse a ese movimiento tentador de la masificación. Ahora, bueno, y lo que traía Graciela, ¿no? ¿Por qué ese movimiento hacia ahí? ¿Por qué hay esa tentación permanente, ¿no? Que cada vez hay que, digamos, correrse de ahí. Y bueno, y traía esto, quería comentar algo que también han comentado de lo que Ingrid traía hoy Estela, ¿no? Que introduce esta pregunta que ahora surge en determinados ámbitos, ¿no? ¿Y vos qué sos? Ya la introducción de la pregunta
es toda una cuestión, ¿no? Muy, muy interesante, porque bueno, lo que trae Ingrid es alguien que ya está de algún modo respondiendo a eso con una respuesta prêt-à-porter. Teníamos, ¿no? Algo de lo prêt-à-porter, el fantasma también. Pero ahí clínicamente se arma una interrogante interesante, ¿no? Porque uno, por un lado, aparece esta cuestión de la masa, ¿no? Como recién traía Cristina, ¿no? Esto de la completud, también lo que masifica, ¿no? Todos con el mismo, marcados por ese mismo rasgo que los identifica entre sí, ¿no? Ahí, por ahí, la cuestión del líder sería una idea más que alguien, aunque siempre no puede rastrear a alguien. También me preguntaba si uno ahí, la interrogación en relación a la identificación, qué orden de identificación puede situarse ahí, si podría ser esto en relación a la masa o también algo que Ingrid habían traído de la identificación histérica, ¿no? Al deseo del otro, o sea, ese rasgo, bueno, si ahí también podría estar de algún modo en juego, eso habría que verlo por el caso por caso, algo más del orden de la identificación histérica, ¿no? Por eso se sitúa en ciertos ámbitos. Si uno se mueve a otros ámbitos, pongamos ámbitos muy religiosos, no se encuentra tanto con este tipo de decires, se encuentra con otros, digamos, pero no con estos, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza eso? Bueno, quería abrir estas cuestiones más clínicas también. Sí, yo lo que quería acotar en relación a esto que vos decías, Celia, es la frase: en la escuela pública o en el colegio público somos así. Digamos, eso me parece que fue lo que a mí me llevó cuando estaba leyendo el texto a esta frase de esta paciente. Pero por otro lado, también esta cuestión de la gran cantidad de casos, que en otro momento no me pasaba de tener pacientes, digamos, y ahora me causa sorpresa, pregunta, digamos, de qué está sucediendo. No, nada más que eso. Marité. No, me encantó esto porque creo que hace al punto de esta función de cómo la identificación va al lugar siempre de apropiarse de una convicción, de una creencia, para eludir el profundo desconocimiento que nos habita, porque nadie sabe muy bien qué hacer con la anatomía que habita, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sos? Y bueno, si soy de la escuela pública, soy bisexual. Si soy de la escuela religiosa, bueno, soy mujer o varón y bueno, ya tengo muy claro por dónde voy y lo que voy a hacer y de mi futuro. Es decir, son maneras, me parece a mí, en un momento frente a la imposibilidad de saber sobre el sexo, de respuestas que dan una consistencia al ser, ¿no? Me parece que por ese lado, y eso es muy epocal, pero como dice Cristina, esta imposibilidad de saber nos tiene totalmente, estructuralmente divididos, y entonces es una pretensión de, bueno, si soy bisexual no me afecta la castración, y entonces soy un poco mujer, un poco varón, no estoy en la sociedad patriarcal, en fin, uno le puede dar todas las vueltas que quiere, pero el punto de división queda ahí, ¿no, Cristina? Queda ahí como la verdad, digamos, parece a mí, no sé. Sí, perdón, una cosita antes de continuar. También tener en cuenta la diferencia entre elección de objeto e identificación, que no es lo mismo ser mujer, ser varón, que elegir. No, por supuesto. Claro, lo que pasa es que la pregunta, ¿qué sos? Sí, por eso, solo para mencionar la diferencia. A reducirlo a la identificación. Claro.
Bueno, Antonia y después Paula. Olá, buenos dias. Eu queria fazer comentário porque este texto é muito interessante e os exemplos que vos traías me deu ganas de falar exemplo que muchacho traz por estes dias, que a mim me surpreendeu. Ele faz parte de grupo de médicos, é médico recém-formado, então se encontram e entre todos está essa coisa da homossexualidade e a bissexualidade. Todos beijam a todos. Há grupos, né, que se identificam assim. Ele ha conhecido ele é homossexual, mas ha conhecido muchacho que pertence a outro grupo da faculdade, que aí não se mesclam, aí todos são hétero ou supostamente hétero, não se põe assim. Então, o muchacho não se permite berrá-lo quando está com os outros amigos, estão a cerca, me quedou muito impactante a situação, porque são todos adultos, não? E há grupos que sim, e há grupos que não, e frente a uns sim, frente a outros não. Então, me parece que tem tudo a ver com essas questões. Não sei muito mais, queria pôr o exemplo, porque para mim é muito novo, não? Há uma chica também que já lá vi, que se analisava com uma amiga e que se foi a passeio com grupo da faculdade e se viu coagida, se entende? Coagida a ficar, a cá se diz ficar, a quedar-se, a berrar, com a chica, e ela não queria, pero teve que hacerlo porque senão se sentia mal fora do grupo. Eu queria pôr-lhes isto porque me parece muito interessante esta situação que estamos, que põe essa questão da não castração em jogo, não? Como se pode tudo. Não sei. Só comentário. Gracias. Gracias, Antonia. Sí. Paula. Después poneme a mí. Bueno, sí, yo quería comentar algo en relación a estas cosas que se vienen diciendo. Yo me pregunto si esto que los púberes dicen respecto de soy bisexual, no es un decir que deja en stand-by la pregunta de, bueno, de quién soy, digamos, más, ¿no? De qué soy. O es un decir que está ahí a la espera de la posibilidad de alguna interrogación respecto de qué le gusta, digamos, ¿no? O de quién gusta. Hace un tiempo escuché a un paciente que decía, de un paciente de 16 años que decía, son todas bisexuales, especialmente las chicas, decía, ¿no? Son todas bisexuales, no sé qué les pasa, y además no sé por qué lo dicen, decía, porque en realidad a mí qué me importa si son bisexuales o no son bisexuales, pero están ahí todo el tiempo diciendo que son bisexuales, como si a nosotros nos importara, decía, ¿no? Y el padre de una paciente me decía una vez, antes éramos punk, ahora son bisexuales, digamos, ¿no? Y ahí me parece que hay algo del orden de la masa por ahí, o en todo caso de poder preguntarnos caso por caso si se trata de una cuestión de identificación histérica, como decían, o algo del orden de la masa, y quizá qué posibilidad hay de interrogar eso que se dice sobre sí mismo, ¿no? Ahí me parece que aparecería alguna diferencia. Quizá a mí lo que más me hace ruido y me interroga es que siendo punk
uno se paraba los pelos, se ponía jabón en el pelo, se hacía algún arito o alguna cosa, o aparecía algo en la vestimenta, y siendo bisexual, el cuerpo queda puesto al servicio del encuentro con el otro. Quizá tempranamente, lo digo así a modo más de hipótesis, digamos, ¿no? Porque uno ve chicos muy jovencitos, digamos, ¿no? De 13, 14, ya teniendo algún encuentro al servicio de este soy bisexual, cuando quizá ni siquiera está la pregunta respecto, no está la condición psíquica, lo voy a decir así, de la pregunta respecto de qué le gusta, digamos, ¿no? O de quién gusta, o qué lo erotiza, o quién lo roza y lo erotiza, ¿no? A quién quiere tocar. Bueno, esto, me parece que ahí es donde se nos arma alguna cuestión, a mi entender, más complicada respecto de cómo queda ahí el cuerpo tomado por ese decir. Pero bueno, son más hipótesis que preguntas que me hago que surgen al trabajo, ¿no? De esta edad. Bueno. Silvia Weisenberger. Me parece que no se escucha. Gracias, sí. Bueno, me pareció súper interesante el punto, ¿no? De cuál es el punto, la ganancia de placer o de goce que hay en el tema de, bueno, formar masa, ¿no? Creo que se han dicho algunas cosas que me parecen sumamente importantes, ¿no? La disolución de la voluntad individual, la disolución de la división subjetiva, o como decía Marité, el profundo desconocimiento de quiénes somos, ¿no? Nada, ese comentario. Sí. No sé si alguien iba a intervenir, perdón. Si quieren decir algo, Celia, Ingrid y Celia, porque ya nos quedaría un minuto. Gustavo creo que quería decir, Osvaldo. A ver, sí, escucho. Osvaldo. Trato de ser absolutamente breve, pero evidentemente siempre nos llegamos a dar cuenta de lo cercano que somos a ser masa, ¿no? Es decir, es una cuestión muy concreta, muy propia, muy humana, muy humana, tiene que ver con lo humano. En ese sentido, hay cuestiones que se mueven en función, digamos, de esta cuestión, es decir, ¿por qué esto? Ustedes sabrán, yo trato de responderme estas cosas, estas grandes preguntas, en el sentido de tratar de digamos, cuando uno las trata de pensar, trata de discriminar, y por ahí, cuando uno trata de discriminar, pierde el valor importante que lo llevó, digamos, a ubicar una cuestión más central, que sería la cuestión de la existencia. En ese sentido, yo les digo, o sea, siempre me hizo bastante lío el tema que plantea Freud. Acá pregunto y me sigo preguntando, es decir, con esa palabra libido, ¿no? Esa palabra libido, es decir, si es posible establecer una libido del yo a una libido distinta a la objetal. Es decir, es una cuestión ahí, porque todas estas cuestiones de tratar de discriminar o encontrar diferencias desde el punto de vista teórico, desde luego, tratando de dar una cosa más epistémica a lo que estamos pensando, genera ruido. A mí me hace ruido esta cuestión, en donde se trata de por poner un nombre diferente, o sea, identificar de manera diferente cuestiones que son en el fondo muy propias y muy fusionales. Son muy fusionales, son muy eróticas, son muy deleros, ¿no? Son muy deleros. Entonces, es esta cuestión. Y la cuestión es que al existir
tenemos un despelote muy grande con la castración. O sea, en el sentido de que nos lleva a una cuestión en donde tenemos la muerte delante. Entonces, es evidente que la cuestión de la castración tiene mucho que ver con lo que por ahí no llegaríamos a hacer, o no llegaríamos a gozar, o no llegaríamos a tener, o no llegaríamos a ser. Entonces, es evidente que son épocas diferentes, es totalmente epocal lo que estamos hablando, es cierto. Es decir, de que cómo se va encontrando estas cuestiones para correrle, digamos, la nalga a la jeringa de la castración, y efectivamente se van buscando estas cuestiones, ¿no? Y es extraordinario tener un líder o una idea que te idee y que te lidere, como para ver de qué manera le corremos a esta cuestión. Bueno. Sí, en esa línea, puedo, muy breve. Sí. No, me quedó picando esto de lo que traía Ingrid de esta chica que afirmaba eso, ¿no? Su decir soy bisexual, y la pregunta que trajo Estela, que es la que circula, ¿y vos qué sos? ¿No? Porque esa, digamos, si ella se ve llevada a ese enunciado, es porque hay una respuesta a una pregunta que yo diría que tiene un matiz de imperativo, esa pregunta, ¿vos qué sos? Y ese matiz de imperativo, esto es una conjetura, ¿no? Es porque en realidad lo que esa pregunta corre, planteada en esos términos, es otra pregunta, que es la pregunta por el deseo del otro, o sea, el punto de angustia en realidad, digamos. Sí. La pregunta está, me parece que hay algo que ahora toma esta forma de la bisexualidad, podría ser cualquier... Graciela decía hace un rato, ¿qué nos empuja? Como pregunta, ¿no? Esto de formar masa, ¿qué nos empuja? Y a lo largo de la reunión me surgió una posible respuesta, que quizás es esto, es eludir la división. En la masa se elude la división. Sí. Bueno. Pero siempre corridos por el super yo, como dijo muy bien Graciela, ¿no? Así es. No, Graciela, lo tuyo estuvo genial. La creación de masa que hace el yo con el super yo. Cualquier día uno se va a correr de lo que debe ser, ¿no? Cualquier día. Ay, Dios. Bueno, lamento que estemos en el final de la hora. Muchísimas gracias a todos los, bueno, primero a los presentadores y después a todas las intervenciones. Es tan interesante cuando podemos conversar. Bueno, yo me olvidé, pero no hace falta que lo diga. La invitación al aporte de 370 pesos, acá está el CBU, que está el número, está en el chat, y el alias es maynard.ingrid. Bueno, la próxima tenemos seminario de Lacan, así que los esperamos para continuar. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.